De esta manera se evitó un ataque de los cruzados a Constantinopla, aunque algo que no se pudo impedir en la siguiente cruzada, ya en la cuarta. No se preocupen, de todos modos, los Constantinopla de todos modos al fin cayó. Digo, ya cuando cayó Constantinopla fue ya cuando por el Imperio Romano en sí acabó cayendo, porque aunque le quisieron seguir llamando el Sacro Imperio Romano Germánico, ya de romano no tenía nada. Y el dato curioso del Sacro Imperio Romano Germánico es que no fue disuelto sino hasta 1800 y cacho, como 1802 por el rey Francisco II, por el emperador Francisco II de Austria, cuando ya casi no le queda territorio, pues dijo, no, pues esto ya no es imperio, así que lo disolvió, pero eso fue hasta 1800 y cacho, y fue durante las guerras napoleónicas. Así que por eso están tan obsesionados aún los europeos con Roma. O sea, no la quieren dejar ir, como que ahí fue donde hicieron su pick los europeos y no lo quieren dejar. Pero ya citando de nuevo, en Turquía el ejército comenzó a padecer de los males del clima árido, porque esta gente viene de climas súper fríos y de repente se van al desierto. Debían acampar en tierras sin pasto y donde el agua escaseaba. La seda acababa con los caballos y soldados por igual. Barbarroja se negó a pagar a los turcos para que los dejaran marchar libremente, y en su lugar decidió enfrentarlos diciendo: con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, cuyos caballeros somos nosotros, el camino se abrirá con hierro. Tras 2 batallas exitosas contra los musulmanes, ocurrió algo que nadie vio venir. Y el lema de Deus Vult, ¿no? Que es lo que Dios quiere. Conocer a como su escudo. Bueno, en realidad eso ya viene de... Bueno, eso de Deus Vult o Dios quiere ya viene desde la primera cruzada, pero whatever. Pues desde ahí lo empezaron a usar de lema, ¿no? Lo usaban los cruzados, ¿no? Pues prácticamente era para justificarse, ¿no? Como cualquier guerra religiosa. También eso decían los musulmanes y todos los demás. Bueno, es como hoy día que los estadounidenses dicen que es por la libertad y por la democracia, ¿no? O sea, nada ha cambiado. Sí, lo mismo, la misma puerca, pero en otro corral, dicen por ahí. Pero hablando más sobre esta tercera cruzada, según distintos cronistas, como el señor Arnold de Luberg, el contingente reunido fue gigantesco, con aproximadamente 50,000 caballeros y 100,000 infantes. Así que pues no pudieron ir a todos en barco. Así pues se dirigieron por tierra hacia Jerusalén. Y durante la marcha Federico se esforzó con gran diligencia en impedir faltas a la disciplina. Es así como exigió a todo el ejército, tanto a las tropas como a los integrantes que no combatían, jurar que seguirían un sistema de disciplina que él mismo había preparado. Así que decidió mantener muy cortas las riendas del carácter moral de su ejército e insistió en la expulsión, pues ya saben, de mujeres de la vida galante, ¿no? Y toda clase de personas que pudieran perjudicar la disciplina, ¿no? Así que Isaac II, por cierto, los retuvo en medio año, y fue hasta abril de 1190 que decidieron marchar ahora sí con su contingente hacia Iconium, donde tras algunas batallas logró firmar la paz con sus dignatarios y conseguiría hacer las provisiones para sus hombres. Ya para el 30 de mayo regresó a Sicilia y desde allí... Cilicia, se opuso ya a dirigirse hacia Antioquía, que era la última parte de los reinos cristianos. Antioquía era lo que estaba ya cerca de lo que eran ya los reinos musulmanes, ¿no? De lo que era Acre y Jerusalén, Trípoli y demás. Como si ya sabrán, si escucharon el episodio de Ricardo, pues esta cruzada, como todas las subsiguientes, pues no llegaron a nada. No llegó absolutamente nada. Solo llegó a matar cristianos en tierras musulmanas, nomás para eso. Y matar a más civiles. A civiles inocentes que pues no. Sí. Que no la veían ni la esperaban, pero que todos no les cayó, ¿no? Bueno, en el caso de Barbarroja, mientras el ejército cruzaba el río de Salef en Anatolia, por ahí de junio de 1190, dicen que se ahogó. No está claro cómo. Una de las historias menciona que acalorado tras cabalgar quiso refrescarse dándose un baño. Otros relatan que fue tirado de la silla por el caballo cuando estaba atravesando el río y que el peso de la armadura hizo que se hundiera. Se especula, siendo un hombre de casi 70 años y teniendo en cuenta aquel calor que hacía,
que a lo mejor pudo haber sido que sufrió un infarto en el agua helada de un río que viene de las montañas. Entonces el tipo está supercalorado, se metió al agua fría y el cambio tan brusco de clima hizo que le diera un infarto. Este fallecimiento sin duda le catalogó de indigno para un emperador y rey. Toda una muerte muy pirata. Pues fue de pirata de agua dulce, porque ni siquiera murió en el mar. Exacto. Pirata de agua dulce no aprendió que por eso ya años después ya no llevan armadura, ¿no? Porque era muy ineficiente con tanto pinche calor. Yo también digo, a nadie se le ocurría quitarse las armaduras hasta que fuera ya necesario usarlas. Digo, si ibas a estar pasando por territorio de gente común, pues no es que te fueran a poner resistencia con 150,000 hombres andando ahí armados, ¿verdad? Bueno, es que también dependía de la armadura, porque muchos creen que esa armadura la que ponen de placas y con los cascotes así de lata, ajá, todos creen que esa como una armadura muy común, y no, eso era nomás de la gente noble. Tu soldado de fila y rango a lo mucho traía una cota de malla y un escudo. O sea, no es que fueran demasiado armados. Ya la gente que se lo pudo permitir pues eran los nobles. No, y luego... Sí, la gente común iba. Luego no me imagino cómo debía haber sido, no sé, ir al baño teniendo todas esas cosas ahí encima. Ese es el punto. Así no vas, la Edad no vas Media al baño. se caracterizó por muchas cosas así. De hecho, la higiene no es una de ellas. De hecho, a los europeos les encantaba tachar de bárbaros a la gente de acá, los nativos. Pero, por ejemplo, ya para el año, 1400, parece que Europa sufrió una especie de regreso en su tecnología, porque los romanos, de los que tanto les encanta agarrarse, ellos ya tenían acueductos para mover agua limpia y todo ese rollo, ¿no? Pero durante el medioevo parece que se les olvidó cómo hacer acueductos, y pues digamos que la agua era muy poco sanitaria y la gente hacía del baño en sus salas con sillas que tenían hoyos. Pues las sillas de hecho eran nada más de los que tenían más lana, la mayoría pues eran cubos, imagínense. Y luego los romanos ya tenían baño y todo, pero pues parece que llega la nueva religión y te hace dar 15 pasos para atrás. Y luego le echan por la ventana, ni siquiera hacían un hoyito en el patio para echarlo ahí, ¿no? Sí. De hecho, ¿saben que esa expresión de aguas viene de esos tiempos? Porque con el agua se refiere a agua con esos. Ajá. Sí. Sí. Aguas, y pues ya sabes que si te caía el agua, pues iba con premio. Ay, no. De ahí vino lo del agua de riñón. El agua de riñón era si era orina. Ajá. Eso era lo más leve que te iba a tocar. A lo mejor, dependiendo de tu religión, a lo mejor hasta una bendición, ¿no? Ay, no. No me imagino. Bueno, eso ha existido desde siempre. El fetichismo ha existido desde siempre, eso no es nada nuevo. Ajá. La vecina. Sí. Pero bueno, retomando desde los... Adelante. ¿Qué cosa? Okay. Bueno, desde los tiempos, como dijimos, del Imperio Romano hasta bien entrado el siglo XX, siempre se vio que fallecer luchando pues era el mayor honor, ¿no? Siempre, para un soldado. Lo que pues no fue el caso para Federico. Existe multitud de teorías, como mencionamos, sobre lo que le sucedió. Lo que sí es cierto es que su fallecimiento provocó que la vertiente alemana del ejército cruzado se disolviera, ¿no? Pues ya no tenían rey, ya se separaron. En general, para tal caso. Así que solo una pequeña parte llegó hasta su objetivo final. Un contingente que posteriormente quedó todavía más diezmado, si cabe aclarar, fue por una plaga de peste. Así que su marcha provocó, según varios autores, que Ricardo Corazón de León no pudiese conquistar Jerusalén y que se retirara de Tierra Alta el 9 de octubre de 1192. Aunque si escuchaban ese capítulo, lo cierto es de que tampoco se sabe por qué dio esta decisión Ricardo, ¿no? Porque ya estaba en Jerusalén. Sí, ya estaba casi por llegar y aún tenían el contingente suficiente para haber plantado cara en Jerusalén. Aún para ese momento aún tenían el contingente francés e inglés, así que pues no están tan diezmados todavía.
Ajá, pero pues no se sabrá por qué dio la vuelta atrás Ricardo. Tal vez al final se dio cuenta que de todas maneras no van a ganar realmente. Se dio cuenta de que no valía la pena. Ajá, que no vale la pena. Dijo, no, como que Jerusalén va a estar peor si termina en manos cristianas. Mejor hay que regresarnos antes de que no sea lo peor. No, pues yo creo que se dio cuenta. Pues si tomamos Jerusalén, seguimos rodeados de musulmanes. Y sin tener un acceso fácil a refuerzos. Ajá. Sí, porque esos fueron uno de los problemas. Y ahí si quieren saber más exactamente, ahí en nuestro episodio de Balduino IV hablamos exactamente de lo que pasó. Pero aparte de que hubo problemas de sucesión porque Balduino murió muy pronto, su sobrino pues era un niño y también murió siendo un niño. Sus hermanas una murió muy joven también, otra murió y el otro también. La casaron con un psicópata. Ajá, entonces pues también ahí hubo problemas, ¿no? Sí, porque como no puede ser reina esta Sibila, la casaron con Guy de Lusignan. Y Guy de Lusignan pues era un desmadre. Era un cruzado que tenía el ego demasiado amplio, ¿no? Ya se creía tenía todo cruzado, literal. Ándale, así tenía cruzados todos los cables, estaba bien loco. Le quedaban los pantalones muy grandes, dejémoslo así. Ajá. Sí. Entonces pues ahí le salió el tiro por la culata. Además de que los cristianos pues siempre también han tenido un ego enorme, desde siempre. No ha cambiado en ese nada. tiempo decían, pues no ocupan nuestra ayuda, sí pueden en contra de ellos. Y ya llegó Saladino y se quedó con el lugar. Y luego estuvieron los cristianos 8 veces más los próximos casi 300 años, ahí jodiendo a cada rato, queriendo volver a reconquistar, y pues nunca se les hizo. Cada cruzada fue más inútil que la anterior. Uh-huh. Pero bueno, al final, Barbarroja, ya siendo alguien excesivamente grande para la época, con unos grandiosos 66 años de edad, la teoría que más se estima como cierta acerca de su muerte, dicen que mientras estaba de vadear el río, el caballo Barbarroja se tropezó y su jinete no pudo evitar caer entonces a las aguas con la armadura completa puesta. Y aunque haga sido una armadura ligera, pues son mínimo 10 kilos de encima, ¿no? Uh-huh. El peso del acero y la edad del señor le impidieron luchar para regresar a la superficie. Cuando consiguieron rescatar su cuerpo, ya había pasado a la otra vida. Aquí lo que resulta más curioso es que se vio frente a cientos de soldados y la razón exacta queda en duda. ¿Por qué nadie saltó al lago a salvarlo? ¿Por qué nadie se molestó en checar que el caballo no estuviera corriendo como desquiciado? ¿Por qué? Yo creo que al final los soldados como que ya no les caía y dijeron, oye, no tenemos que salvar al rey. No. Deja que él es el rey, él se salva solo. Se acaba lo malo. Muriéndose él, nosotros regresamos a casa. Sí, hicieron ahí los que no vieron, o luego también cada quien se inventó su historia, ¿no? También como dijimos, no tenían tele ni otras cosas, así que se inventaban chismes ahí de la gente poderosa ahí. Cada quien decoró la historia como quiso. Sí, así que si le sumamos a esto pues las altas temperaturas que había en la zona, pues mencionan que tal vez el emperador intentó darse, como dijimos que fue en una que quiso darse un baño, y pues cuando se metió en el agua sufrió un infarto agudo de miocardio que provocado por el frío del río, lo que hizo que se ahogara. Pues estas son las más normales y lógicas, sin embargo no son las únicas. Otra de las que se mencionan es que Barbarroja murió debido a su impaciencia. Esto lo menciona el autor llamado Franz Kuhn, que en su versión empieza señalando que cuando ocurrió la tragedia, el ejército de Federico pues estaba construyendo un puente sobre el río Sale para lograr cruzar la corriente y atacar al ejército enemigo, que les acosaban desde atrás con flechas, ¿no? Como dijimos, es una de estas historias así más rimbombantes, ¿no? Era para que la muerte del emperador no se viera tan incompetente, ¿no? O sea, sin de él. Ajá, decir de que sí los estaban ahí persiguiendo. Ajá, y citando, eran constantemente instigados por el enemigo con flechas y jabalinas, pero no desistieron. Por el contrario, trabajaron de manera incansable, menciona Franz Kuhn. Aparentemente, aquella labor no se desarrollaba lo suficientemente rápido para Barbarroja, quien ya harto decidió cruzar nadando el río, ya saben, con armadura entera. Y teniendo casi 70 años, ¿no? Para dar ejemplo a sus soldados, ya, aquello de que las acciones hablan más y de lidiar y ya ser un líder, por ejemplo, ¿no? Y que
como ya dije, estos son el tipo de cosas que debes evitar cuando ya eres mayor. Así que sufrió un ataque de apoplejía, un ataque cerebrovascular que terminó con su vida. O sea, de todos modos, esa explicación de todos modos termina con él sufriendo, en este caso, un paro cerebral, ¿no? En lugar de un paro cardíaco. Sí, para el caso yo también creo que tal vez simplemente fue un accidente con su caballo y por su armadura y su edad, pues no pudo subir suficientemente rápido a la superficie. Y sí, pues también había más gente con caballos y más gente con armadura. Pues también como que ya en lo que decidieron bajarse y en lo que alguien se quitaba la armadura para echarse al agua, pues ahí quedó el señor, ¿no? También dicen que hay controversias sobre la fecha del hecho. Algunos consideran que el evento se produjo entre el 7 y 8 de junio y otros dicen que pues estuvo varios días sufriendo hasta que finalmente pues ya tiró los tenis, como diríamos acá, y abandonó a su suerte su gran ejército. Independientemente de cómo murió, como dice Rank, lo que nadie discute es que murió el 10 de junio de 1190 y que lo hizo mientras trataba de cruzar el río. O sea, de cualquier forma en la que haya sido, su muerte tenía que ver con agua y un río, así que sigue siendo un pirata de agua dulce. Y pues así fue como terminó la vida de este señor, ¿no? De una manera muy anticlimática. Sí, ahí quedó varado este señor. Así que Federico Barbarroja, que fue muy famoso en su época, su tío era un obispo llamado Otón de Freising. Lo representó prácticamente como la respuesta para que el imperio prevaleciera, y al igual que otros reyes de su tiempo y el mismo Ricardo Corazón de León, se llenó de un halo mítico con la leyenda del emperador durmiente. Dicen que Barbarroja no había muerto y aguardaba en las montañas el momento apropiado para volver y guiar a Alemania a la grandeza. Durante la Belle Époque, se popularizó las creencias de que Guillermo I era la reencarnación de Barbarroja, pues en ese momento Alemania, por su gran aporte a las ciencias y las artes y su moderno ejército, era una de las grandes potencias europeas. Así que y bueno, ya para ir de las últimas partes, citando, con la muerte de Barbarroja llegó la llamada maldición para el ejército cruzado, ya que como dijimos, el gigantesco contingente que planeaba conquistar Jerusalén pues empezó a deshacerse en pequeños grupos que ya querían regresar a sus casas, ¿no? En espera de la elección de un nuevo emperador. Su muerte le llaman un cataclismo para los cruzados, que el brutal contingente de hombres que Federico había trasladado se vio reducido a 20,000. Y bueno, esto lo otorga García Osuna, este dato, y que se redujeron a 5,000. Así que 15,000 vidas perdidas en un viaje que pues, no llegó a nada. Pues 15,000, pero ya sabes, desde estos 15,000 eran desertores, muertos y demás. Así que cifras exactas de cuántos desertaron, cuántos murieron, pues ahí sabrá Dios. Uh-huh. Pero ahora, Rank nos menciona también que su hijo Federico de Suabia terminó al mando de estos soldados, intentando mantenerlos unidos y dirigir hacia Antioquía y Acre. Lo cierto es que pocos se fueron retirando en el camino, por si aquello fuera poco y como una maldición. Cuando el hijo llegó a Antioquía 3 meses después de la muerte del emperador, él también dejó este mundo, aquejado de la peste, la enfermedad que afectó y dejó aún más diezmado al ejército. Así. Y bueno, hay incluso una leyenda la cual dice que los restos de Barbarroja fueron guardados en vinagre. Así que por sus soldados en un intento de conservarlos para llevarlos hasta Jerusalén. Como menciona una de nuestras fuentes, el absurdo final del emperador fue un factor importante para que Jerusalén no cayera en manos cristianas nuevamente. Como dijimos antes, esto no impidió que su historia fuera elevada a un héroe y una leyenda de su tiempo, bandos, ¿no? Barbarroja. Que había unos que querían que acabara como héroe en la historia y los que a lo mejor querían que fuera todo lo contrario, ¿no? Por eso todas esas leyendas de su muerte y todas esas cosas. Que en realidad ninguna me suena genial, pero en fin, cosas de la época. Sí, pues yo pienso que viene solo de que pues era un rey y un emperador y que estuvo en 2 cruzadas, ¿no? Lo que hicieron en salsa, ¿no? Tenía que glorificarlo. Exacto. No, y dadas las costumbres de aquella época, moría siendo un héroe o vivió lo suficiente para ahogarse. Eran dudar mucho, ¿verdad? Ya que hasta para la medicina se encontraban cada solución, cada pócima. Exacto.
Medicina. Define medicina. Ajá, definamos medicina. Oye, para empezar, imagínate, los egipcios, me imagino sus tumbas, viendo cómo se fue para abajo todo su conocimiento que terminó ahí en las arenas de su desierto, porque claramente los europeos no saben qué chingados estaban pero esta es la cosa, Diana, esos eran los egipcios antiguos. Ajá, los antiguos. Porque los egipcios de cuando se volvieron musulmanes, pues hicieron todo lo que se pudo para como esconder esa historia. Uh-huh. Y otra cosa, también digo los egipcios antiguos, porque después de que los egipcios el antiguo Egipto cayó, primero estuvo mucho tiempo, Egipto estuvo dominado por la dinastía tolemaica, que eran griegos, no egipcios. O sea, eran faraones de origen griego, no de origen egipcio. La famosa Cleopatra era de origen griego, era de la dinastía tolemaica. Uh-huh. Y después de que cayeron los griegos, los romanos fueron los que tomaron el control de esa zona. Y pues luego todo acabó mal cuando se hicieron musulmanes. Los sucesores de Federico I se esforzaron en potenciar la imagen de este linaje, presentándolo como el último eslabón de una gloriosa dinastía imperial que está llamado a realizar grandes hazañas en un futuro inmediato. A palabras de Máximo Diago Hernando, investigador del CSIC en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia de España. Así que pues eso sería todo de este señor Barbarroja. Como vimos, pues ahí nada más fue de guerra en guerra, viendo a ver de dónde sacaba su, ¿cómo se puede decir? Poner a su imperio, ¿no? Por encima de los demás y él mismo. Y sí, como que eso pasa en cualquier modalidad, seas un simple mortal, como dicen, común a ser un rey, ¿no? Pero el problema es que cuando eras un rey o gobernante, pues te llevas a un montón de gente entre las piernas, ¿no? Y luego ya saben como que aquello de revivir a Roma fue algo que a mucha gente se le ocurrió, ¿no? Porque también Benito Mussolini lo quiso hacer. Más para poner ejemplo más reciente. ¿Por qué no dejarlo ahí? Pues así ya, chole, ya Roma murió hace ya más de 1000 años, ya déjenlos. Luego está también la leyenda de Barba Azul, ¿habéis escuchado eso? Eso no lo he escuchado. Bueno, esa también estaría buena hablar de la leyenda de Barba Azul. ¿Y si tiene la Barba Azul? Pues viene de ¿cómo se llamaba el que más seguía a Juana de Arco? ¿A cuál? ¿Al aire o a Giles? No, Juana de Arco, ¿de qué hablas? Por eso, Juana de Arco. Pero Giles. Sí, Giles de Royce. Giles de Royce o su otro compañero, el psicópata, era el aire. No, pero se comprobó al final que no era nada. Bueno, total que a este tipo le habían agenciado que hacía pues rituales satánicos. Ajá, tipo lo que le hicieron al final los templarios, que era que hacía rituales satánicos, que mataba gente, que era un pedófilo y un montón. Y hagan de cuenta que le fueron sumando. Y toda esa leyenda después se hizo la de la leyenda de Barba Azul, porque en sí pues nunca se le comprobó nada a este tipo, nada más porque pues se querían deshacer de él políticamente, y pues qué mejor que quitándole todo su poder, ¿no? De esa manera. Sí, porque el otro compañero de Juana de Arco era el aire, pero ese tipo más era un mercenario medio loco. Ah, sí, pero ese sí estaba loquito. No como el Giles. Pero pues como siempre, ¿no? Depende que también te vaya y qué enemigos te hagas para pasar a la historia como un héroe y una leyenda como Barbarroja, aunque pues técnicamente pues nada más se la pasó de guerra en guerra, ¿verdad? Nunca consiguió lo que quiso al final. O que te pase como este tipo que Sí. Ajá. Bueno, mínimo Juana de Arco, ella sí cumplió su objetivo. En menos de 5 años ella y su ejército logró más que todo el ejército francés en más de 100 años. Porque sí, la famosa guerra de 100 años que fue entre Inglaterra y Francia, le decían la guerra de 100 años, pero creo que la guerra en sí duró casi 118. Ajá. O sea, Juana de Arco fue más efectiva que el mugre Barbarroja. Y Juana de Arco era una campesina medio loquita de una granja por ahí. Ajá. Que decía y era que una adolescente aún cuando empezó. Cuando empezó tenía 17 años. Ajá.
decía que escuchaba a Dios, pero una de dos, o estaba loca o a lo mejor los gases de las vacas por ahí hicieron que se le subieran a la cabeza. Sí, como si siempre utilizaban a Dios como motivo para justificar todo lo que hacían. Era la manera en la que llamaban a la gente. Sí. ¿Por qué nos quieres con nosotros? No, y ¿Por qué la tenemos que historia está seguir? marcada Porque me habló por Dios. Bueno, con eso lo sigo. Creencias según la religión, ¿no? O sea, todos seguían por un Dios, pero por Dios no es cosa, otra, entonces. De hecho, a Juana de Arco se le hicieron de tos porque decían que porque le decían que era virgen y hasta lo tuvieron que comprobar para ver si debía ser una virgen y la Sí, porque pues ya saben, si hubiera perdido la virginidad y no estaba casada, pues ya no era pura. Sí, no, entonces pónganle, si no hubiera sido pura, entonces no le pudo haber hablado Dios, entonces no hubiera podido dirigir el ejército. Así de random estaba el juicio se les juzgaba de cualquier cosa que hicieran los hombres. Otra de las cosas medio raras era como de, seguramente es bruja, ¿no? Dada la historia en la que terminó ella. Ajá, exacto. Entonces buscaban 1000 pretextos para sabe matemáticas, es bruja. Y mira, como tiene esta pequeña, entonces no hay que creerlo. No. Sí, porque de hecho otra de las cosas curiosas de Juana, y que es otra leyenda, es que ella dice que en algún momento, pues cuando la pusieron en cabeza del ejército, pues hay un herrero más famosillo, le ofreció una espada. Pero Juana de Arco le dijo, no, pues tu arma está chida, pero yo quiero un arma diferente. Y les dijo supuestamente que escarbaran en cierta tumba que está por ahí, y que resulta que en esa tumba estaba la espada de Carlomagno, que fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ya saben, como para añadirle más a la leyenda, ¿no? Y que era una espada toda jodida y oxidada, y que básicamente Juana de Arco le hizo el herrero que la volviera a forjar porque razones, ¿no? La verdad seguramente solo fue una espada extraña, era la única que tenía heredada de su familia, ¿no? Y sacaron de la manga toda esa historia si para por lo menos lograba cool. Herir a sus enemigos con sus tétanos ahí con todas las infecciones, era lo que los mataba si no era el fregadazo, ¿ah? Ándale. Si no los mataba desangrándolos, era por tétanos. Era un arma que ya está tan oxidada y sin filo que ya no se puede considerar una espada, sino que era más bien un objeto contundente, más bien como un mazo. Exacto. Si no te mata el gomazo, pues, te vas a morir de tétanos. Lleva una leyenda a otra. Ajá. Y pues, por ejemplo, ustedes ya habían escuchado a este señor. Gracias a la escuela pública, sí. Eso, ¿o no? Sí, de eso de las cruzadas. No. Sí, recuerdo que era Enrique Corazón de León, precisamente por eso famoso. Ricardo, perdón. Ricardo, Federico, y no recuerdo cuál era el otro. Ricardo. Que en sí fueron los que marcaron las cruzadas, ¿no? Ajá, así que como que los demás pasaron. El otro era Felipe, el de Francia. O las únicas que realmente dejaron algo, porque las demás... Pues fueron las últimas grandes cruzadas. Repetir la historia con mismos errores. El rey cruzado que más éxito tuvo, el que ya estuvo establecido en Jerusalén, fue Balduino IV, al que me imagino que han escuchado de la película El Reino de los Cielos, al que le decían el rey leproso. Y pues no era guasa, el tipo tenía lepra, murió a los 24 o 25 años. Y ya para ese entonces el tipo apenas si se podía mover, y lo llevaban al campo de batalla en cama. Sí, ahora sí que todas las demás veces fueron los cristianos intentando volver a ese periodo muy corto de gloria, ¿no? Porque los cristianos solo estuvieron ahí como 100 años, ¿no? Sí, los llamados reinos cruzados más duraron muy como 100 años. Ahí. Y pues miren, menos mal, ¿no? Imagínense si hubiera sido tantito peor si hubieran mantenido ahí la posición más... O quién sabe, pero igual... O quién sabe, ¿verdad? Pues nunca lo sabremos. Sí, pero por ejemplo, allá Por ejemplo, el caso de Balduino IV es interesante porque el propio Saladino, él decía que Balduino era el mejor, había sido el mejor rey cristiano que él había conocido. Teniendo en cuenta que cuando lo conoció por primera vez, Balduino tenía como 17 años. Sí, su primera batalla, de hecho, creo que acaba de cumplir 16. O sea, acaba de tomar el trono cuando en conclusión tuvo ahí su primera batalla. Entonces, pues
bueno, ahora sí que agradecerles por haber regrabado con nosotros, porque pues ya saben, ahí fallas técnicas. Se supone que ya lo teníamos grabado, pero pues valió. Así es cuando haces podcast. Así que pues esta es la segunda vez aquí haciendo el intento, y pues ahí les agradecemos aquí por grabar. Lo más probable es que esto aparezca ahí en 2 partes en audio. Entonces, ahí en cuanto los tengamos, ahí les decimos, por si quieren ahí escucharse grabados. Y ahí nos dicen si en algún momento ustedes se quieren aventar a investigar un tema. Ahora sí que vas a participar como los ustedes, pues ya ustedes lo investigan. Pues gracias por la invitación. Ándale. Podrían hablar de la vez que podríamos hablar de la vez que fue el Imperio Mexicano. Cuando Agustín de Iturbide se nombró emperador aquí. O de cuando los llegaron acá también, ¿no? Hace muchos años. ¿Los qué? ¿Los vikingos? Sí, ¿no? O ya han tocado ese tema, que creo que habían llegado antes. Bueno, llegaron más al norte, ¿no? Llegaron a lo que hoy día es Canadá. Ajá, no me acuerdo, creo que también habían encontrado recientemente también alguna parte ya lo que es de Estados Unidos. Sí, pero igual más al norte, ya en lo que es Massachusetts, ya ahí en los estados norteños, que hace frontera con Canadá. Sí, para hablar del día de Eric, ¿cómo se? Leif Erikson. Ajá. Hay que hablar de Leif Erikson, el primer verdadero europeo que llegó aquí a América. El verdadero descubridor del continente americano. Ajá. Y bueno, a él sí le podemos llamar descubridor porque al menos hizo como los que llegaron después, que ahora sí a conquistar y hacer sus imperios. Al menos ellos no hicieron. No pretendió eso, él dijo, me perdí. Ajá. Entonces dijo, bueno, pues ya nos quedamos aquí. Siguiendo un pajarito y aquí queda... Como que está difícil regresarse. Aquí está más chido el clima. Y el Leif Erikson, que si mal no recuerdo. Ajá. De hecho, si mal no recuerdan, si a ustedes alguno recuerda, Leif Erikson lo mencionaron en Bob Esponja. Aparentemente Bob Esponja celebró el día de Leif Erikson. Pues sí, hay que celebrar el día de Leif Erikson, no de Cristóbal Colón. ¿Quién lo conozca? Además, a Cristóbal Colón se las quiere dar el descubridor de América. Si ese es el caso, alguien que llegó acá primero, ahí a Cuba, ahí a lo que es Cuba, Américo Vespuccio. Américo Vespuccio. ¿Era Vespuccio o Vespuccio? Era italiano, así que vamos a ver que es Vespuccio. Sí, pero pues ya saben, ahí luego quedémonos con la pues suena como mejor no digo. Mejor no digo nada. No sé. Bueno, así lo llamaron colonizar. Pues de hecho se supone que es América por América, ya saben. Ajá. Pero pues igual tampoco, si vamos a hablar de tiempos, llegaron primero los vikingos, ¿no? No, pero ni siquiera entre los europeos, de los que mandó la corona española, Colón ni siquiera es el primero. O sea, el primero fue Américo, creo. Sí, así que pues bueno, ahí gracias por acompañarnos y pues ahí nos estaremos hablando y escuchando para otro momento. Ahí recuerden que pues ahí se pueden suscribir en YouTube, estamos en Facebook, en eBooks, Instagram, Spotify. Bueno, en audio, eBooks, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y pues ahí también incluso nos pueden buscar en TikTok. Recuerden ahí como epocas.epicas.podcast. Y pues gracias por escucharnos en estos episodios donde hablamos de este señor. Así que hasta la próxima. Adiós. A ver, ya dales tú.